Buenos días, profesor y compañeros. Con mi grupo formado por Aarón Luna, Teresa Espinosa y yo, Tamara Cerón, vamos a hablar sobre la psicología evolucionista, una breve introducción por Leda Cosmi y John Toby. La psicología evolutiva tiene como investigación el descubrir y entender el diseño de la mente humana, la capacidad de llamar a nuestros instintos como razón. Es la incógnita del por qué no es cotidiano actuar normal ante estas características tan nobles del ser humano, mediante los conocimientos principales del ser humano y de su historia. Es permitido el poder indagar sobre cómo. La describen como una máquina procesadora de información diseñada por la selección natural para que nuestros ancestros puedan haber sobrevivido al ambiente que antiguamente la Tierra poseía, en un ambiente hostil, donde la capacidad de adaptarse y sobrevivir era el método para que pudieran resolver los problemas aquellos humanos de esos tiempos. El pasado y presente de la psicología evolutiva. ¿Por qué indagar en su pasado? ¿Qué se ve en el presente? William James definió que los instintos son los circuitos neuronales que son comunes para las especies que se adaptan, las que fueron seleccionadas naturalmente dentro de su propia especie. En la actualidad se denomina a estos instintos en las personas como naturaleza humana, la capacidad de poder adaptarse más rápido que otros animales. El pasado y el presente de la psicología evolutiva. La investigación en comportamiento animal, lingüístico y neuropsicológica mostró que la mente no es una pizarra en blanco que registra pasivamente el mundo. William James propone que la psicología evolucionista, la ciencia debe ser estudiada desde los temas naturales, aunque pensando que no había que estudiar nada ahí, según William James, como resultado, los psicólogos sociales no están contentos si no dan con un fenómeno que sorprendiera a sus abuelas. Y los psicólogos cognitivos dedican más tiempo a estudiar cómo resolvemos problemas para los que son ineptos. Para las competencias naturales, el enamorarse, sentirse ofendido, pensar claramente las cosas, etc., son los instintos que el ser humano tiene gracias a la selección natural y que nuestro cerebro, como la máquina central que logra todos estos procesos, funciona tan bien que nos damos cuenta de que funciona a lo que se le denomina a este factor como ceguera de instinto, y este es el motivo de estudio. ¿Por qué es importante la psicología evolucionista para los psicólogos? Para los psicólogos, el enfoque evolucionista es importante debido a que esto les proporciona datos valiosos para un sistema biológico muy complejo, lo cual logrará que los perfiles, conceptos más complicados de la mente logren ser mejores definidos. ¿Cómo los psicólogos evolucionistas empezaron a investigar sobre este tema? Primero, se plantearon qué era el comportamiento que podían entender por la mente y cómo es que este objeto intangible ha evolucionado y qué relación tiene con el cerebro humano. Todas estas preguntas forman parte del marco estructural de esta rama de la ciencia de la psicología, en donde su fin es descubrir y responder las incógnitas de la mente humana. Objetivo de la psicología evolutiva. En la biología evolucionista se explica que no solo es de este ámbito, sino que en otras ciencias como social, económico, neurológico, cultural, etc., no aplican solamente. No solo se logra explicar solo en biología, sino que la evolución de la mente está implicada en varios ámbitos del ser humano, debido a que el proceso evolutivo tiene dos formas de operar, al azar y en la selección natural, siendo esta la única de introducir el fenotipo funcional de la especie en la capacidad de poder adaptarse. El cerebro es el responsable de generar la conducta y que éste sea sensible a depender de la información que recauda del entorno del organismo. Por lo tanto, a esto se le denomina un proceso de mecanismo de información, en la cual la genética que va evolucionando en el organismo va pasando de su antecesor al sucesor, por medio de la reproducción, en donde las características son heredadas para que le permitan adaptarse al ambiente al individuo, tales como detectar depredadores, reconocer plantas tóxicas o reconocer el ambiente. Las capacidades que estos animales van adquiriendo en su instinto
Es el caso como el del ser humano, en el cual su instinto en la mente se va adaptando para poder hacer uso de su razón y lograr sobrevivir. Para entender la psicología evolutiva y cómo es que busca entender la evolución del cerebro, veremos los siguientes principios de la psicología. Principio 1. El cerebro es un sistema físico, funciona como un ordenador, sus circuitos están diseñados para generar comportamiento adecuado a sus circunstancias ambientales. El cerebro es el órgano del ser humano que se rige por las leyes de la física y la química, lo que significa que todo lo que ocurre dentro, tales como pensamientos y etc., ocurren por reacciones químicas que suceden en la cabeza. Los circuitos neuronales de su cerebro están conectados a grupos de neuronas que recorren todo su cuerpo. Los receptores sensoriales están conectados a las neuronas que transmiten esta información a su cerebro. Las neuronas motoras están conectadas a sus músculos. Ellas causan que sus músculos se muevan. Los organismos que se mueven no tienen cerebros. Una vez se encuentra la roca adecuada y se fija a ella, ya no necesita más su cerebro, porque nunca necesita moverse de nuevo. Principio 2. Nuestros circuitos neurales fueron diseñados por selección natural para resolver problemas que nuestros ancestros enfrentaron durante la historia evolutiva de nuestra especie. Decir que la función de su cerebro es generar conducta que es adecuada a sus circunstancias ambientales no es decir mucho, a no ser que usted tenga alguna definición que significa adecuada. Esto significa que si usted fuera un diseñador de cerebros, podría haber construido el cerebro humano para responder a cualquier modo que quisiera para asociar cualquier input del ambiente a cualquier conducta. Podría haber hecho una persona que se relamiera y pusiera la mesa al oler un bonito montón de estiércol fresco. Todos los animales necesitan circuitos neurales para controlar lo que comen, sabiendo que es seguro que comer es un problema que todos los animales tienen que resolver. Ahora, imaginemos un humano ancestral que tuviera circuitos neurales que hiciera delicioso el olor del estiércol, lo que llevaba a escarbar cada apestoso montón de estiércol que encontraba. La única clase de gente que queda en la población a la que usted y como yo, aquellos que descienden de los no comedores de estiércol. En otras palabras, la razón por la que tenemos un conjunto de circuitos en vez de otro de los que tenemos fueran mejores resolviendo los problemas a que se enfrentaron nuestros ancestros durante la historia evolutiva de nuestra especie, lo que fueron otros circuitos alternativos. Pero el hecho de que podamos mantener el equilibrio bien sobre dos piernas mientras nos movemos significa que podemos hacer otras cosas además de caminar. Significa que podemos hacer skateboard o montar sobre las olas de una tabla de surf. Principio 3. La consecuencia es solo la punta del iceberg. La mayor parte de lo que ocurre en su mente es invisible para usted. Como resultado de ello, su experiencia consciente puede engañarle, haciéndole creer que nuestra circuitería es más simple que lo que realmente es. La mayoría de los problemas que usted experimenta como fáciles de resolver son muy difíciles de resolver. Requieren circuitería neural muy complicada. Pero usted, como presidente, no sabe y de hecho no puede saber lo que está haciendo. Cada uno de esos miles de individuos cuando recogían toda esa información durante los últimos meses, lo que vio cada uno, lo que leyó cada uno, con quién habló, cada uno que conversó, cada una de sus conversaciones fueron grabadas clandestinamente. ¿Qué oficinas fueron pinchadas? Todo lo que usted, como presidente, sabe es la conclusión final de que llegó o el secretario de defensa basada en la información que les pasaron. Y todo lo que él sabe y lo que otros funcionarios de alto nivel lo pasaron lo mismo que él, y así sucesivamente. Además, cada uno de los miles de individuos implicados conoce toda la clase de detalles sobre la situación, que decidieron que no era suficientemente importante como para ser pasada a los niveles superiores. Las únicas cosas de las que usted puede llegar a ser consciente son unas pocas conclusiones de alto nivel pasadas a través de miles y miles de mecanismos especializados. Algunos que recogen información a partir del mundo, otros que analizan y evalúan esa información, comprobando inconsistencias, rellenando huecos, comprendiendo qué significa todo ello. Usted posee unos circuitos especializados en analizar la forma de los objetos, detectar la presencia de movimiento, detectar la dirección del movimiento, evaluar la distancia, analizar el color, identificar un objeto como humano, reconocer la cara de la que alguna vez fue su mamá, una vez de cualquier otra. Tan simple que parece que no hubiera mucho que explicar. Principio 4.
Circuitos neurales diferentes están especializados en la resolución de problemas adaptativos diferentes. Por la misma razón, nuestra mente consiste en un gran número de circuitos que están especializados funcionalmente. Se puede pensar en cada uno de estos circuitos especializados como en un mini ordenador que está dedicado a resolver un problema. Así que, de un modo más preciso, se puede ver que el cerebro es como una colección de mini ordenadores dedicados cuyas operaciones están funcionalmente integradas para producir conducta. Es bien reconocido por los psicólogos que la mente humana contiene circuitos especializados en los diferentes modos de percepción, como la vista, el oído, y se creía que la inteligencia general, una facultad hipotética compuesta de circuitos de razonamiento que son pocos en números, independientes del contenido y de propósito general, era la máquina que generaba soluciones a los problemas de razonamiento. La flexibilidad del razonamiento humano, es decir, nuestra capacidad de resolver muchas clases de problemas diferentes, sería la prueba para la generalidad de los circuitos que lo producen. Contiene conocimiento inespecífico del dominio, de modo que no admite inferencias que pudieran aplicarse a la elección de pareja, por ejemplo, ni tampoco a la caza. Principio 5. Nuestros cráneos modernos albergan una mente de la edad de piedra. La selección natural es el proceso que diseñó nuestro cerebro. Necesitó mucho tiempo para diseñar un circuito de alguna complejidad. El tiempo necesario para construir un circuito que está adaptado a un entorno determinado es tan largo que es difícil siquiera de imaginar. Como una roca erosionada por la arena llevada por el viento, esto significa que nuestros antepasados vivían en pequeñas bandas nómadas de unas pocas docenas de individuos que obtenían todo su alimento recolectando diariamente plantas o cazando animales. Por ejemplo, es más fácil para nosotros tratar con grupos del tamaño de una banda de cazadores recolectores que con una multitud de miles. Es más fácil para nosotros aprender a temer a las serpientes que a los enchufes eléctricos, porque los enchufes eléctricos representan una amenaza mayor que las serpientes en la mayoría de las comunidades americanas. En muchos casos, nuestros cerebros son mejores resolviendo la clase de problemas que con nuestros ancestros se enfrentaron en las sabanas africanas, de lo que lo son resolviendo en las tareas más familiares a que nos enfrentamos en el aula del instituto o en una ciudad moderna. Al decir que nuestros cráneos modernos albergan una mente de la edad de piedra, no queremos decir que nuestras mentes no son sofisticadas. Desde luego, los psicólogos evolucionistas rechazan la noción de que se pueda explicar una pauta de conducta demostrando que ésta fomenta idoneidad bajo condiciones modernas. Y Tobey y Cosmides no es un lugar o un momento. Las condiciones de iluminación terrestre que forman la EEA del ojo de los vertebrados han permanecido relativamente durante cientos de millones de años. Por el contrario, el EEA que seleccionó los mecanismos que provocan el macho humano se ocupe de su prole, una situación que difiere del patrón mamífero típico, parece tener solo alrededor de 2 millones de años.